Ay, papacitos y mamacitas, prepárense para lo que les traigo hoy. Porque lo que vamos a hablar no es para los débiles de corazón, no. Hoy les traigo una historia que tiene más drama, giros inesperados, y secretos oscuros que cualquier novela que hayan visto. Estamos hablando de un narco de la vieja escuela, uno de esos que marcaron la historia del crimen organizado, pero que, como todos los villanos, al final se topan con el poder de la justicia. Sí, estamos hablando de Rafael Caro Quintero, el temido narco de narcos. Un hombre que estuvo al borde de cambiar las reglas del juego y que, por fin, después de tantos años de correr, está frente a las cámaras y los jueces. ¿Y qué tiene esto de interesante? Pues que no solo vamos a hablar de un juicio más, sino del gran espectáculo mediático que Estados Unidos ha montado para este juicio. Este hombre, que en su momento tenía más poder que varios políticos juntos, hoy está en el banquillo de los acusados, enfrentando lo que podría ser su última jugada. Y la pregunta es, ¿la cadena perpetua o la pena de muerte? Eso, mis amores, es lo que todos queremos saber. Y lo mejor de todo es que mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les hablara de todo esto. Así que preparen sus sentidos, porque esto no es solo una historia de narcos y justicia, es una historia de venganza, poder y secretos que podrían cambiar la historia. ¿Listos para conocer los detalles que van más allá de lo que los medios te han contado? Pues acompáñenme, que esto se va a poner tan caliente que ni el FBI lo podría enfriar. La historia de un odio que nació en los 80'S. Si ustedes han seguido el camino del narcotráfico, sabrán que Enrique Kiki Camarena no es solo un nombre más, sino el símbolo de la justicia que se convirtió en el peor enemigo de Caro Quintero. En 1985, mientras el cártel de Guadalajara operaba con más poder que una multinacional, Kiki infiltró la organización. Su misión era clara, desmantelar el imperio de narcotráfico que Caro Quintero y su gente habían construido con sangre, dinero y conexiones. Pero claro, tocar un negocio de esa magnitud no sale gratis. El cártel, en venganza, secuestró, torturó y asesinó a la gente de la DEA. Este acto fue más que un crimen, fue una declaración de guerra. Lo que siguió fue una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, que pasó de un intercambio de palabras a algo mucho más serio. La muerte de Kiki Camarena le dio a Estados Unidos una razón legítima para ir a la guerra contra los cárteles mexicanos. Y Caro Quintero, aunque había logrado manejar las cosas en México por años, tenía un enemigo al que no podía escapar, la justicia estadounidense. La Operación Leyenda y la caza del narco de narcos. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata. Crearon la Operación Leyenda, una misión para darlo de baja, y hacerle pagar por la muerte de Camarena. A pesar de que Caro Quintero estaba bajo la lupa del gobierno estadounidense, la vida de los capos de narcotráfico nunca es tan sencilla. En 1989, después de una larga persecución, lo detuvieron en México y fue condenado por el asesinato de Camarena. Pero, como suele ocurrir en estos casos, las legalidades y trampas siempre terminan favoreciendo al más astuto, y Caro Quintero no tardó en usar sus influencias para obtener su liberación en 2013, cuando un tribunal mexicano falló a su favor bajo la excusa de un error judicial. Vaya jugada, Claro, esto fue un nuevo escándalo. México, que ya había lidiado con la presión de Estados Unidos por años, volvió a darle la espalda a la justicia. ¿Qué clase de película es esta? Caro Quintero fugó como un fantasma, dejando a Estados Unidos con las manos vacías, y el gobierno mexicano con un par de explicaciones poco convincentes. Pero, como todo narco, la felicidad no dura para siempre, y en 2022 finalmente lo capturaron de nuevo en Sinaloa, marcando el regreso de este villano de película. La expulsión, no la extradición. Y aquí llega la parte más jugosa, mis amigos, la trampa legal que muchos no vieron venir. Lo que Estados Unidos hizo con Caro Quintero no fue exactamente una extradición. No, eso sería muy sencillo. En vez de eso, lo expulsaron de México como si fuera un paquete postal sin garantía alguna. ¿Y qué significa esto? Bueno, la extradición es un proceso formal donde se entregan ciertos compromisos y, en muchos casos, se evitan penas capitales, ya que México, con sus leyes, no permite la pena de muerte. Sin embargo, en la expulsión, México no tiene que hacer esos compromisos y, por lo tanto, Estados Unidos puede hacer lo que le plazca. ¿Pena de muerte? Puede ser. ¿Cadena perpetua? También podría ser. Lo que el gobierno gringo quiera.
Esto, como podrán imaginar, deja a Caro Quintero en una posición de total desventaja. Él pensaba que tenía cartas que jugar, pero se acabaron. Estados Unidos ahora lo mueve a su gusto, y es como un peón en un juego de ajedrez mucho más grande. ¿Caro Quintero pensaba que aún tenía poder? Dejen de pensar que este tipo todavía es el capo que tenía el control. No. Si pensaba que podría seguir controlando algo, la realidad le está dando una bofetada en la cara. Lo que sucede ahora es que Estados Unidos ya tiene el control total de la situación, y Caro Quintero se encuentra atrapado en su propio pasado, sin poder mover ficha alguna. Esto es lo que sucede cuando un jugador de ajedrez se cree tan bueno que termina siendo derrotado por una jugada que no vio venir. Caro Quintero, que alguna vez fue dueño de un imperio de drogas, ahora solo es un nombre más en una lista de narcos que Estados Unidos está decidido a acabar, uno por uno. El juego se acabó para él, y aunque lo hayan expulsado, eso no significa que se haya librado de su destino. El futuro de Caro Quintero está lleno de incertidumbre, pero lo que es seguro es que Estados Unidos tiene todas las cartas en la mano. La única pregunta que queda es, ¿cómo se va a jugar esta última jugada? Esto apenas comienza. Y pensaban que la audiencia en Nueva York iba a ser algo aburrido, se equivocan de cabo a rabo. Esto fue un gran espectáculo, como solo los gringos saben hacer. Y no me malinterpreten, no es que me guste el morbo, pero cuando un tipo como Rafael Caro Quintero, el mismísimo narco de narcos, se presenta ante la corte, toda la maquinaria del espectáculo judicial se pone en marcha. Y claro, este no es un juicio cualquiera, mis amigos, esto es un evento mediático de proporciones épicas. Vamos a desglosarlo. ¿Y qué pasó con el horario? Lo que estaba previsto para ser una audiencia a las 10:30 de la mañana se retrasó. ¿Por qué? Porque había una ceremonia antes. Sí, lo han leído bien. Caro Quintero, un hombre que una vez dominó un imperio de narcotráfico, esperando que terminara una ceremonia burocrática. Imaginen la escena, amigos, el hombre que estuvo al frente de uno de los cárteles más poderosos, que estuvo al borde de cambiar la historia del narcotráfico, ahí sentado, esperando a que los papeles y formalidades de la corte se resolvieran. Mientras tanto, el mundo entero estaba mirando, y no era para ver si el café se derramaba en el escritorio de un juez, no, era para ver a un narco de su tamaño enfrentarse al peso de la justicia estadounidense. Pero, claro, si hay algo que le encanta a los gringos es la pompa y la parafernalia. No basta con una corte normal, no. Este tipo de audiencias requieren de la escenografía perfecta. Así que, después de que terminaran los trámites de una ceremonia que, sinceramente, ninguno de nosotros sabría qué celebraba, finalmente a la 1 p.m., hora local, se dio inicio al gran show. La audiencia, el gran circo mediático. Y si pensaban que este juicio iba a ser tranquilo, están totalmente equivocados. La audiencia, mis amigos, fue más un circo mediático que un simple proceso judicial. ¿Por qué? Porque cuando se trata de figuras como Caro Quintero, todo el mundo quiere un pedazo del pastel. El FBI, la DEA, y ni se diga de los medios de comunicación, todos estaban allí para asegurarse de que no se escapara como en aquella vez de 2013 en que México lo dejó ir bajo la excusa de una laguna legal. Imaginen eso. El narco de narcos en la sala, y todos los periodistas, agentes federales, y curiosos, como si fuera una película, esperaban para ver cómo se desenvolvía la trama. Como si fuera un reality show de crimen organizado en vivo. Y es que, cuando tienes a alguien con la historia sangrienta de Caro Quintero, no es solo un juicio, es un espectáculo internacional. ¿Y qué pasa cuando se da el espectáculo judicial estadounidense? Pues que se armó un escándalo de proporciones épicas. Todo el mundo estaba expectante porque sabían que este no era un juicio cualquiera. No se trataba solo de un criminal más, era una figura legendaria del narcotráfico, una pieza clave en el entramado de los cárteles. Como les dije antes, los gringos se meten de lleno cuando tienen la oportunidad de hacer un show con estas figuras, y no dudaron ni un segundo en ponerle el lujo necesario al evento. El despliegue mediático, un espectáculo a lo grande. Ahora, mis queridos, no podemos pasar por alto lo que esto significó para los medios. Porque, cuando un narco como Caro Quintero pisa una corte estadounidense, eso no es solo un juicio, eso es un espectáculo. Los medios de comunicación de todo el mundo, desde televisoras hasta canales de YouTube, todos estaban esperando ver el drama en vivo.
Y cómo no, si este hombre no solo es responsable de un asesinato que marcó la historia, sí, el asesinato de Kiki Camarena, sino que es un emblema del poder del narcotráfico en su apogeo. Los medios se frotaban las manos, porque sabían que este juicio no solo generaría noticias, sino que habría historias dentro de la historia. Esto no era un juicio más, era la cumbre de una saga criminal. Y con el FBI, la DEA y hasta el gobierno de México mirando desde las sombras, todo el mundo sabía que las miradas estaban centradas en Caro Quintero. ¿Cómo terminaría este episodio? ¿Sería sentenciado a prisión de por vida? ¿O tendríamos un giro inesperado? Nadie lo sabía aún, pero lo que sí sabían era que los gringos no iban a dejarlo escapar, como lo hicieron hace años. El gran espectáculo judicial. Así que, entre tanto despliegue de agentes federales, reporteros, cámaras, luces y micrófonos, el juicio de Caro Quintero pasó de ser un simple proceso judicial a una gran obra de teatro donde, como siempre, el público esperaba con ansias el resultado final. Los estadounidenses no solo querían justicia, querían que todo el mundo viera cómo su sistema judicial atrapó a uno de los criminales más notorios. Un show que no podían dejar pasar. Y es que, ¿quién no querría presenciar el cierre de una historia que se lleva arrastrando décadas? Así que, con el retraso por una ceremonia burocrática, finalmente se dio paso al gran juicio de Caro Quintero. Los papeles se firmaron, el banquillo de los acusados estaba listo, y el mundo entero miraba. Si algo tienen los gringos, es que saben cómo montar un espectáculo judicial que no dejaría indiferente a nadie. Y vaya que lo hicieron. La lista de cargos contra Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes es más larga que una novela de crimen, llena de giros inesperados y traiciones épicas. Así que agárrense, que les voy a desglosar, con lujo de detalles, los pecados de estos dos personajes que, si no fueran tan reales, parecerían sacados de una película de Hollywood. Pero no, son tan reales como la corrupción en los pasillos del poder. 1. Tráfico de drogas en cantidades industriales. Primero lo primero, ¿de qué se les acusa? Bueno, mis amigos, no estamos hablando de que Caro Quintero vendiera alguna que otra bolsita de marihuana en la esquina. No. Aquí estamos hablando de toneladas. Sí, toneladas. De marihuana, cocaína y otras sustancias ilícitas que pasaban de México a Estados Unidos con más organización que la cadena de distribución de Amazon. Esto no era un pequeño negocio de barrio. Esto era una red de tráfico internacional con conexiones en todo el continente, que llenaba las arcas del cártel de Guadalajara como si fuera una operación multinacional. La cantidad de dinero sucio que movían es inimaginable. Y no solo eso, el nivel de violencia que utilizaban para asegurarse de que todo funcionara como un relojito era impresionante. No vendían marihuana como lo haría cualquier dealer. Ellos manejaban las mercancías en cargamentos gigantescos que cruzaban fronteras a través de túneles secretos, rutas marítimas y hasta aviones privados. Este no era un simple mercado negro. 2. Lavado de dinero. Ahora, si pensaban que los cárteles solo se dedicaban a la venta de drogas, les tengo una noticia, los narcos también son expertos en finanzas. Porque, a ver, ¿cómo se gasta tanto dinero de manera discreta sin que nadie se entere? Lavándolo. Y si Caro Quintero y sus compinches pensaban que estaban a salvo, bueno, se equivocaban de principio a fin. Lavado de dinero es otro de los grandes cargos que enfrenta este hombre. No estamos hablando de esconder unos cuantos billetes en una caja fuerte, no. Aquí hablamos de miles de millones que iban a parar a cuentas fantasmas en paraísos fiscales, empresas fachada creadas para blanquear la pasta que entraba como fruta o productos agrícolas. Pero en realidad era solo una cortina de humo para encubrir el dinero proveniente del narcotráfico. ¿Y quién lo hacía? Pues gente tan astuta y tan organizada como él. Imaginen la cantidad de empresas y estructuras financieras que construyeron, jugando con las leyes de diversos países para mover el dinero y que, aunque a veces se descubría el juego, era tan difícil rastrear todo lo que tenían. Este tipo no solo traficaba, también tenía empresas que lo respaldaban. ¿Un capo de capos? Sin duda alguna. 3. Asesinato de Enrique Kiki Camarena. Y aquí viene la joya de la corona. Si pensaban que el negocio de la droga era el único cargo relevante, están muy equivocados. El asesinato de Enrique Kiki Camarena es el que selló la condena de Caro Quintero en la historia del crimen internacional. Este no es un simple asesinato, fue un crimen a sangre fría que desató la furia de Estados Unidos.
Camarena, un agente de la DEA que estaba enfilado para destruir al cártel de Guadalajara, fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de Caro Quintero. Y para hacerlo aún más macabro, el tipo lo hizo con toda la intención de mandar un mensaje a las autoridades de que nadie podría detenerlo. Kiki Camarena había conseguido información que había destapado una plantación de marihuana de 2,500 acres en Rancho Búfalo, Chihuahua, y este acto casi acabó con todo el cártel. Pero Caro Quintero, sintiendo que su mundo de dinero y poder estaba en peligro, decidió hacer desaparecer a Camarena, y con ello, desencadenó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos que sigue dejando huella hasta el día de hoy. Este asesinato no solo fue el inicio de la caída de Caro Quintero, fue el gran motor que puso en marcha la máquina de justicia estadounidense, que no lo dejaría escapar. 4. Asociación delictuosa y posesión de armas. Y por si fuera poco, Caro Quintero y su gente no solo traficaban drogas, sino que también andaban bien armados. ¿A qué capo se le ocurre que puede operar sin un ejército de sicarios bien armados? Caro Quintero sabía perfectamente que el negocio del narcotráfico no solo necesita dinero, sino también fuerza bruta. Por eso, se le acusa también de asociación delictuosa, es decir, conformó una red de criminales tan grande que no solo se encargaba del narcotráfico, sino de todo el entorno que lo rodeaba, sicarios, guerrilleros, torturadores, y, claro, un ejército de cómplices que lo cubrían de todas las formas posibles. También se le acusa de posesión de armas, y no de cualquier arma, sino de armas de alto calibre, los mismos que usan los ejércitos en los conflictos bélicos. Claro, porque si manejas toneladas de droga, también necesitas asegurarte de que nadie te haga sombra. 5. Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. Pero no podemos olvidarnos de Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, el ex líder del cártel de Juárez, quien se sumó al listado de pecados. ¡Ay, la cantidad de tragedias que estos dos han dejado en su camino! Vicente Carrillo Fuentes también es acusado de tráfico de drogas, homicidios y una violencia extrema en la guerra entre cárteles. ¿Qué mejor manera de describirlo que una marioneta del narcotráfico que se encargaba de mantener la hegemonía del cártel de Juárez frente a los cárteles rivales, entre ellos el cártel de Sinaloa? Este hombre no solo manejaba la distribución de drogas, sino que también se enfrentaba a los más grandes actores del crimen con una mano de hierro y una política de matar o morir. Cada asesinato que ordenaba, cada ataque que dirigía, era un mensaje claro a cualquiera que osara desafiar su poder. Así que, mis queridos, si pensaban que los cargos de Caro Quintero eran solo cosas de tráfico, déjenme decirles que estos son pecados de proporciones épicas, que combinados con los de Vicente Carrillo Fuentes, forman uno de los capítulos más oscuros de la historia del narcotráfico en México. ¿Qué sigue para estos dos? Eso lo veremos en el próximo episodio, porque lo que está por venir, créanme, es aún más dramático. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará con Caro Quintero? ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Porque, en este juego judicial, hay algo más en juego que su libertad, está en juego su vida, y es que, cuando Estados Unidos pone la mira en un narco de esta magnitud, las opciones no son nada tranquilas. Vamos a desmenuzar un poco este dilema, porque no es tan sencillo como decir lo meten a la cárcel y ya. La amenaza de la pena de muerte. Primero, debemos recordar que Estados Unidos no tiene problemas en aplicar la pena de muerte a quien consideran un enemigo público o un criminal de gran magnitud. Y Caro Quintero, sin duda, es uno de esos criminales. La pena de muerte en Estados Unidos es una carta que se juega para casos extremos como este, donde el daño causado ha sido tan grave que se considera que la sociedad está mejor sin este individuo. Ahora, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Si bien, México no permite la pena de muerte, la expulsión de Caro Quintero, en vez de una extradición formal, abre las puertas a que la justicia estadounidense actúe sin las restricciones que habría tenido con un proceso de extradición normal. Esto, mis queridos, les da a los estadounidenses toda la libertad para imponer las penas más severas que permitan sus leyes, incluida la pena de muerte. ¿Qué significa esto para Caro Quintero? Significa que el hombre que alguna vez fue un titán del narcotráfico, que operaba con una organización criminal de dimensiones globales, hoy podría enfrentarse a la ejecución. Y no olvidemos que el asesinato de Kiki Camarena es un punto clave en todo esto. Si alguien merece ser pago con la misma moneda, podría decirse que es él. ¿Por qué?
Porque matar a un agente de la DEA no es simplemente un crimen normal, es un ataque directo a la soberanía de un país entero. ¿La cadena perpetua? Ahora bien, también está la opción de la cadena perpetua, que es la alternativa a la pena de muerte, y se usa, generalmente, cuando los fiscales quieren asegurarse de que el condenado pase el resto de su vida entre rejas, pero sin llegar al extremo de la ejecución. ¿Es esto más probable para Caro Quintero? Probablemente, sí. ¿Por qué? Porque, aunque la pena de muerte siempre es una opción para crímenes graves como los de este capo, hay muchos factores a considerar. Uno de ellos es que Caro Quintero no es solo un narco cualquiera, y su caso podría ser utilizado para generar un espectáculo legal que sirva de ejemplo para otros criminales de alto perfil. La cadena perpetua garantiza que, aunque no se le ejecute, Caro Quintero pase sus últimos años entre rejas, sin la posibilidad de salir nunca más. Es como condenarlo a una muerte lenta, sin necesidad de aplicarle el castigo más drástico, pero con la misma intención de despojarlo de su poder. La cadena perpetua también asegura que Estados Unidos pueda seguir usando a Caro Quintero como un trofeo de la justicia, manteniéndolo en sus cárceles de máxima seguridad, donde incluso los criminales más peligrosos de todos los tiempos viven bajo estrictas condiciones de aislamiento. Eso sí que es un castigo, amigos, porque, aunque pueda parecer que está vivo, es una vida sin vida. Lo que podría decidir el futuro de Caro Quintero. Pero como en todo juicio, hay matices. No estamos hablando de un caso cualquiera. Caro Quintero ha sido una pieza clave en el narcotráfico durante décadas, y su influencia en el crimen organizado sigue siendo una amenaza, aunque ya no esté al mando del cártel de Guadalajara. Estados Unidos probablemente buscará imponer una pena que no solo sea justa, sino también que sirva como un mensaje para todos esos otros narcotraficantes que siguen operando con la misma impunidad con la que lo hizo Caro Quintero. ¿Un cambio de rumbo inesperado? Claro, todo esto depende también de las decisiones que se tomen durante el juicio, las estrategias legales que los abogados de Caro Quintero utilicen y cómo los fiscales presenten los cargos. Podría haber negociaciones, como sucede en muchos casos de alto perfil, donde se acuerde una sentencia de cadena perpetua a cambio de alguna colaboración que sirva para desmantelar otras operaciones criminales. Sabemos que la justicia estadounidense no tiene problema en cerrar tratos si eso significa obtener más información valiosa sobre otros criminales. Si Caro Quintero decide hablar y colaborar con las autoridades, tal vez podamos ver un fallo de cadena perpetua, lo que le garantizaría no la muerte, pero un final igualmente sombrío. El dilema moral. Y como todo juicio, la pena de muerte versus cadena perpetua también tiene un componente moral y ético. ¿Es justo aplicar la pena de muerte en un caso como el de Caro Quintero? Muchos dirían que sí, que alguien que ha provocado tanto daño, y ha destruido tantas vidas merece pagar con la misma moneda. Pero, por otro lado, otros abogan por una justicia más humana, en la que, aunque el crimen haya sido terrible, la cadena perpetua podría considerarse un castigo suficiente. Lo cierto es que, se elija la opción que se elija, Caro Quintero no tiene escapatoria. Ya no tiene el poder de su imperio, y aunque haya sido uno de los hombres más temidos y ricos de su tiempo, el peso de la ley está a punto de caer sobre él de una forma irreversible. La conclusión de esta batalla judicial. ¿Qué ocurrirá finalmente? Ni el mismo Caro Quintero lo sabe. Solo el tiempo dirá si la pena de muerte será la opción final, o si Estados Unidos decidirá guardarlo entre rejas hasta que su alma se pudra en la oscuridad de una prisión. Lo que es seguro es que, sea lo que sea que decidan, esta será la última jugada en su juego criminal. Y, como siempre, los que quedamos afuera solo podemos ver cómo cae la última ficha en este tablero de justicia. Después de todo lo que hemos recorrido en esta historia, queda claro que el destino de Rafael Caro Quintero no es solo una cuestión de justicia penal, sino también de demostrar que, aunque el poder del narcotráfico sea colosal, tarde o temprano, la justicia, aunque tarde, siempre alcanza a los más grandes criminales. Este hombre, que alguna vez fue un titán de la cocaína y la marihuana, que movió millones, controló territorios y sembró miedo en cada rincón de México, ahora está atrapado en un juego judicial donde ni el dinero, ni la influencia, ni las alianzas del pasado pueden salvarlo. Caro Quintero ha sido una pieza clave en el rompecabezas de la historia del narcotráfico, pero también se ha convertido en un símbolo de lo que pasa cuando la justicia decide ir detrás de los monstruos que acechan en las sombras.
Lo que hace este caso aún más fascinante es cómo se entrelazan no solo las leyes, sino también las decisiones políticas y la guerra entre gobiernos. La expulsión de México y el hecho de que Estados Unidos pueda aplicar la pena de muerte sin el freno de la extradición es una jugada maestra para un país que tiene algo más que un interés económico o de seguridad en este proceso. Es un mensaje global de que, independientemente de tu tamaño o poder, no hay impunidad para aquellos que desatan una ola de violencia, sufrimiento y desestabilización. Por otro lado, la cadena perpetua es una decisión práctica y devastadora, porque no solo elimina al criminal físicamente del mundo exterior, sino que deja que muera lentamente en una celda, un recordatorio constante de que la justicia no es solo rápida, sino que también puede ser implacable y sin piedad. Al final, las repercusiones de lo que Caro Quintero hizo irán mucho más allá de su juicio personal, porque el impacto de su legado se siente hasta hoy. La lucha contra el narcotráfico no se detiene en las cortes, es una batalla constante, silenciosa, pero brutal, que afecta a millones de vidas. Al igual que las decisiones que definen la vida de un criminal, también lo hacen las elecciones que tomamos como sociedad. Este caso no es solo un juicio sobre un hombre, sino sobre cómo la justicia internacional trabaja para corregir los desequilibrios de poder creados por figuras como Caro Quintero. Este es un recordatorio de la capacidad humana para destruir, pero también para construir la justicia. Así que, queridos, lo que está por venir no es solo un final para un capo, sino una victoria simbólica para todos aquellos que han luchado por ver caer a los monstruos del narcotráfico. Porque, aunque el imperio de Caro Quintero pudo haber sido grande, lo que está claro es que la justicia, cuando se aplica con tenacidad y sin concesiones, siempre prevalecerá. La historia de Caro Quintero es, al final, una lección sobre el poder, la impunidad y la redención de la justicia, un recordatorio de que, sin importar cuán grande sea el crimen, el sistema puede hacer su trabajo. Y este caso, sin duda, será una de esas páginas que el crimen nunca podrá borrar. ¡Ay, papacitos y mamacitas! Aquí su tía Mona despidiéndose con el corazón lleno de emoción, porque sé que este análisis les ha dejado mucho que pensar. No es fácil abordar estos temas, pero la justicia siempre llega, aunque tarde. Ya verán que este juicio será el principio del fin para muchos otros que se creen invencibles. Y, como siempre, su tía Mona estará aquí, al pie del cañón, para seguirles trayendo todo lo que hay detrás de cada gran historia. Ahora, mi querido Grandmaster Gorila, te agradezco por darme la oportunidad de compartir este análisis tan profundo y reflexivo. Siempre es un placer estar aquí, en tu rincón, explicando las grandes lecciones que nos deja la vida, porque el crimen nunca paga. Y, a ustedes, mis queridísimos seguidores, les pido que no se olviden de darle like, compartir este análisis con todos, y dejar su comentario para saber qué piensan sobre este final de justicia que estamos presenciando. Nos vemos en la próxima. Sigan al tanto de todo, porque el Grandmaster Gorila y su tía Mona siempre estarán aquí para darles más chisme, más análisis y mucho, pero mucho más morbo. Hasta la próxima.